Tenés que ser parte del cambio, de ese cambio que vos querés ver en nuestro Paraguay. Bueno, hoy tenemos nuevamente acá un invitado de lujo, ingeniero electricista, es gerente financiero, gerente técnico de la ANDE, una persona que ha demostrado un comportamiento ético en todo lo que ha hecho en toda su vida, el ingeniero Fabián Cases. Muchas gracias, Pedro, por la invitación nuevamente en este programa Educa Canal. Es un placer compartir contigo y bueno, vamos a tratar un poquito de explicarles algunos conceptos que son básicos, elementales para tratar de entender un poquito lo que es el anexo C, que es lo que me pediste cuando me invitaste el día de hoy. Entonces, tengo algunos datos y quiero que me ayudes porque sos una persona que conoces muchísimo este tema, fuiste consejero, fuiste presidente y también siempre trataste de utilizar estos conocimientos para ayudarle a nuestro país. Así que un placer, Pedro, compartir contigo. No, gracias, Pedro. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos? ¿Nos explicás qué es lo que es el Tratado de Itaipú, sus anexos, cómo funciona? Principalmente el anexo C que todo el mundo tiene en la boca y a lo mejor no lo tiene en la mente. Y bueno, Pedro, voy a hacer uso de unas láminas que preparé y en esa lámina, ¿verdad? Voy a tratar de ir explicando a medida que les voy mostrando. Bueno, el Tratado de Itaipú nace en el año 1973, se firma en agosto y está constituido por 25 artículos y 3 anexos. El anexo A establece los órganos de administración y de la entidad. El anexo B, la descripción de las instalaciones civiles y electromecánicas del emprendimiento. Y el anexo C, la prestación de las bases financieras del servicio de electricidad. Este tratado está considerado como uno de los tratados binacionales más importantes para su época. Hasta hoy día está considerado todo un documento muy interesante. Con el tiempo estos se fueron ajustando con notas reversales, o sea, los dos países se reúnen, intercambian notas y estos son aprobados por los congresos y por el Poder Ejecutivo de ambos países y entonces pasan a ser parte también del tratado. La única parte, el único documento que dice de que alguna vez tiene que ser revisado es el anexo C. Los otros documentos, en ninguno de ellos se refiere a ningún ajuste. Entonces vamos a ver un poquito lo que es el anexo C. El anexo C son 3 hojitas que tienen 6 artículos. En el primer artículo está la definición de quiénes son las partes contratantes. En el segundo está las condiciones de abastecimiento, cómo se reparte la energía, el punto de entrega. El tercero está el costo del servicio de electricidad y ahí se define todos los componentes que hacen parte del costo de electricidad, que son los costos anuales en dólares. Luego están los ingresos tienen que reflejar exactamente el costo, o sea, este es un emprendimiento sin fines de lucro. Hay otras disposiciones que para la época eran importantes. Y por último está el artículo de la revisión. El artículo 6, que lo coloqué allí, dice: las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de la entrada en rigor del tratado, ¿verdad? Y más otros aspectos. Bueno, entonces dice que será revisado, o sea que debe ser revisado. Y vamos a mirar un poquito cuáles son los productos principales que tiene el anexo C. Tiene estos 2 productos principales: las regalías, que también lo conocemos como royalties, y la tarifa. De allí la importancia. Y vamos a ver un poquito un ejemplo de las regalías del año 2019, cuyos datos dispongo y que fue un año donde hubo mucha agua y se produjo mucha electricidad. Las regalías están directamente relacionadas con la producción de energía eléctrica de Itaipú. Y en aquel año, como royalties por la generación de la electricidad, por la utilización del agua, Paraguay recibió 271 millones de dólares, que es el mismo monto que recibió la Electrobras, en ese entonces la contraparte. Esos ingresos son distribuidos dentro de nuestro país a través de una ley 3.894, si mal no recuerdo. 984. 984,
Y allí se establece, ¿verdad?, cómo se reparte esto. Gran parte va para Hacienda y otra parte va para los municipios y las gobernaciones que tienen relacionamiento, especialmente en la zona de la central. Y en mayor medida, y en menor medida para todo el territorio nacional. Después hay otro beneficio que es el componente de la compensación por cesión de energía. En ese entonces fue de 295 millones de dólares, y eso va íntegramente, se reparte conforme la ley del FONACIRE. O sea que una parte va para Hacienda y otra parte también va para educación, va para salud, y tiene otro sistema de reparto. Discúlpame, sí, Fabián, ese es por la energía paraguaya que lleva Brasil, ¿verdad? Esa es la energía paraguaya que Paraguay no utiliza en su mercado, y conforme el artículo 13 del tratado, entonces Brasil está obligado a llevar y le paga además de la tarifa que ellos pagan, la misma tarifa que paga Paraguay, le paga una compensación por la cantidad de energía que lleva. Hay que también aquí mencionar, Pedro, de que la cesión de energía no hace parte del anexo C, eso está dentro del tratado. Royalty sí está en el anexo, y el otro elemento que está en el anexo es la compensación que recibe la ANDE. La ANDE recibe dos compensaciones. Una que es por la utilidad del capital, que fue de 100 millones de dólares, que fue aporte para la construcción de la obra, y el otro son por los gastos administrativos y de supervisión que realiza la ANDE para la cogestión de Itaipú como copropietario. En total, la ANDE recibió en aquel entonces 44 millones de dólares. 611 millones de dólares más o menos fueron los ingresos que recibió nuestro país gracias a Itaipú. Entonces, las regalías que recibe Paraguay por el anexo C son tres. La ANDE recibe utilidad de capital y resarcimiento por encargos administrativos y de supervisión. O sea, discúlpame, Fabián. Sí. Entonces, como vos dijiste antes, las utilidades, sí, realmente Itaipú no trabaja buscando una utilidad y que a fin de ejercicio esa utilidad se reparta, sí, sino que ya tiene una utilidad fija, sí, sobre el capital de 50 millones que puso ANDE y 50 millones que puso Electrobras, sí, y que está fijado en el anexo C. Es como si tuviéramos una empresa donde ya tuviéramos una utilidad fija. Así mismo. ¿Verdad? Y se ajustan los costos, sí, y los ingresos de manera tal de que tenga esa utilidad fija ya fijada en el anexo C. Sí, y tiene una fórmula, una cosa parecida al 12% del capital inicial más el reajuste de la inflación sobre el dólar, y sale el valor, ¿verdad? O sea, si alguna vez se acuerda, como sí, sería lógico, que el capital hoy en día ya no es 100 millones de dólares. El patrimonio, ya cuando se agote la deuda, el patrimonio de Itaipú será 10.000 millones, 20.000 millones. Si se acuerda que ya no es 100, sino que es 10.000 o 20.000, entonces eventualmente la ANDE debería de contabilizar eso dentro de su patrimonio, y además debería de empezar a recibir una utilidad de capital diferente. Claro, y yo creo que eso es uno de los puntos que podría bajarse en una mesa de negociación para intentar mejorar esos ingresos para la ANDE, ¿verdad? Y al final es para nuestro país, ¿verdad? Pues si viene para la ANDE y mejora sus instalaciones, todos nos beneficiamos, ¿verdad? No, para entender, porque pasa que en programas anteriores yo había estado hablando de que increíblemente las ganancias de Itaipú, las ganancias contables, no se llevan al patrimonio neto, como en todas las empresas del mundo, sino se ponen con signo negativo en el activo. Y es una práctica tan rara que solamente podría entenderse desde el punto de vista de que por algún motivo alguien, no sé si el Brasil o alguien, no quiere ilustrar claramente que el patrimonio neto de Itaipú ya no es 100 millones, sino que es 10.000 o 20.000. Y la probabilidad es que una posibilidad sería de que sea para no reconocer a partir de ahí de que
la ANDE debería de recibir mayor cantidad como compensación por el capital que tiene puesto ahí al ser dueño de la mitad de Itaipú. Sí, totalmente lógico es el análisis que está haciendo Pedro. Bueno, el Estado paraguayo recibe entonces los royalties en razón de la utilización del potencial hidráulico del río Paraná. Estos son los 3 beneficios o regalías que Paraguay recibe y que están dentro del anexo C. Veamos un poquito entonces cómo se calcula el costo unitario del servicio de electricidad de Itaipú, que se le conoce como CUSE. Y es una fórmula muy sencilla. En el numerador, en la parte de arriba, se coloca el costo del servicio de electricidad para el año en dólares. O sea, todo lo que se va a gastar en dólares. Y después vamos a ver cuáles son esos costos. Eso se divide por la potencia disponible en el año. ¿Cuánto va a ser la potencia en kilowatt en el año que va a generar Itaipú? Y allí te da el costo de la tarifa en dólares por kilovatio mes. Para la potencia disponible en el año se sale digamos, la potencia total son 20 máquinas a 700 megavatios, son 14 millones de kilovatios. Eso hay que restarle 2 máquinas para mantenimiento, 2 por 700, ¿verdad? Después hay que restarle el consumo propio y una potencia girante de reserva. Entonces al final te quedas con 12.135.000 kilovatios, es lo que Itaipú dispone para la venta para sus 2 compradores. El costo del servicio de electricidad es igual, tiene que ser igual el ingreso con el egreso. O sea, todo lo que ingresa tiene que ser igual a todos los costos. Y vamos a ver los egresos cuáles son. Los egresos básicamente son todas las regalías, ¿verdad? Que ya les mencioné, que son 3, y que esas regalías se pagan en partes iguales para la Electrobras, que era antiguamente, hoy en día es EMPAR, es una empresa que sustituye a la Electrobras, en partes iguales. Las cargas financieras y amortización de préstamos estipulados o estimados para el año, los gastos de explotación, el saldo de cuenta de explotación, que es si hubo ganancia o pérdida el año anterior, allí se agrega, y allí también entra un poco de los gastos sociales, Pedro. Ah, ok. Pero estos gastos sociales no están en el tratado ni en el anexo C inicialmente firmado, ¿verdad? No, no están, Pedro. O sea, en algún momento dado, de común acuerdo se dijo, vamos a agregar costos sociales. O sea, cuando alguien habla del cumplimiento a rajatabla del anexo C e incluye gastos sociales, no es tan así, vamos a decir así. Siempre se ha convenido, por lo menos en los últimos 15, 20 años aproximadamente, se ha convenido que el anexo C no se aplica exactamente como fue firmado en su origen, sino que se le agrega una cierta cantidad de gastos sociales hasta llegar a una tarifa convenida entre las partes. Y de ahí podemos sacar una conclusión de que la tarifa en verdad tiene un componente político muy grande, porque estos gastos sociales se acuerdan al más alto nivel y son fondos que utiliza cada margen en forma discrecional. Okay. Y claro, si son bien utilizados es un beneficio para nuestro país. Y si son mal utilizados, el beneficio seguramente entonces es para algún particular. Por valores estimados, pero aquí estos son unos valores estimados de lo que fue el costo de servicio del año 2021. Entonces ahí vamos a ver que las regalías para el anexo C están en el orden de los 496 millones. Esto ya es para los 2 países. Quiere decir que menos de 250 millones en el año pasado en concepto de royalties por la generación de hidroelectricidad recibió cada país. En el 2019 recibimos casi 300 millones. O sea, quiere decir que ya hubo una disminución, ¿verdad? Las cargas financieras de amortización previsto para el año 2021 estuvo en el orden de los 2.050 millones de dólares. Los gastos de explotación 796, y allí se incluye la suma que
según informaciones que me dieron, estuvo en el orden de los 160 millones de dólares, o sea, 80 para cada país. Y saldo de cuenta de explotación, el saldo del año anterior, quedó un remanente de 51 millones de dólares y se coloca. Entonces, el costo total fue de 3.291 millones de dólares. Y ese valor, dividiendo por ese valor de potencia que habíamos mencionado, nos da la tarifa de 22.6 dólares el kilovatio mes, vigente para el año 2021. Esta tarifa, Pedro, desde el 2009 que se viene manteniendo, y allí se aplica lo que vos bien observaste. Se utilizan los fondos sociales para equilibrar y mantener. Evidentemente existió un acuerdo y una decisión política de mantener ese precio. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a irnos a un corte con esta diapositiva. Y puedes poner la anterior, Fabián, simplemente para recordar, para que los que nos están viendo por TV se acuerden. Es este 2.050 millones de dólares que está ahí de carga financiera y amortización de préstamos, el que se acaba el año que viene, 2023. Y es el que muchos sostenemos que tendría que traer un beneficio 50% para cada uno de los países. Vamos a un corte y regresamos después de esto. Muchas gracias.